Pero bueno, ahora te parece si vamos con uno de los consultores más importantes de América Latina. Así es, bueno, tenemos a Rolando Arellano de la consultora Arellano Perú, con quien vamos a hablar un poco más también sobre el mercado peruano, pero especialmente sobre cómo aprovechar el rebote que va a tener en el 2021. Bienvenido, Rolando. ¿Cómo te cuentas? Muy bien, buenas tardes. Gracias, Giovanni. Buenos días, Leonel. ¿Cómo estás, Rolando? Muchísimas gracias por permitirnos entrevistarte con muchísimos datos. O sea, no sé si querés arrancar vos, Giovanni. Sí, bueno, primero que nada, quería mencionar artículo, publicación que hicieron desde la página de la consultora Arellano, en la cual mencionan cómo aprovechar el rebrote del 2021. ¿Nos podrías comentar un poco sobre esto? Sí, cómo no. Sí, ese es un artículo que nosotros tomamos en la empresa y que es parte de mi columna en El Comercio de todos los lunes. Lo que sucede es que el Perú va a tener uno de los rebrotes más altos, de hecho el más alto de la región, está previsto por por el BID y por otros, que va a tener un 9% de rebote, ¿no? Pero evidentemente no todo va a rebrotar de la misma manera y como le decimos, esto es como el tenis, ¿no? O sea, hay que estar bien ubicado para aprovechar el rebote. La pelota va a rebotar de todas maneras, pero no todos van a hacerlo de la misma manera. Y sin duda hay algunos sectores que ya tienen asegurado el crecimiento. Uno de ellos es el sector agroindustrial, que es un sector que también se portó bastante bien en el año 2020. A pesar de la pandemia, es un sector que incluso creció, ¿no? entre 3 y 5%, el sector agroindustrial peruano, y que va a seguir creciendo en el 2021. Este es un sector que en muy poco tiempo, en menos de 10 años, nos ha dado muchas sorpresas. El Perú se ha convertido de un momento a otro en primer exportador mundial en algún momento de espárragos, después es uno de los más grandes en paltas, ahora también en arándanos, primer exportador mundial. Eso fue una sorpresa para el Perú, el desarrollo, y eso va a seguir desarrollándose. Entonces, evidentemente, todo aquel que esté alrededor de esta industria va a poder tener oportunidades importantes. El segundo sector importante en el Perú es el de la minería. El Perú es un país que la espina vertebral del Perú pasa por el medio de los Andes y es más bien nuestra costa, que es la más poblada, es muy pequeña. Y bueno, la minería va a seguir teniendo algún tipo de inversiones, va a seguir creciendo y va a seguir moviendo a la economía en general, ¿no? Esos son los dos grandes sectores que yo diría los sectores locomotora de la economía. Claro. Un tercer sector que en el Perú fue importante, el turismo, ese sí está todavía con muchos problemas, ¿no? Sí, justamente quería, para retomar el tema del agro, una de las noticias que mencionamos el día de hoy fue que, según Fresh Fruit, durante el 2020 Estados Unidos importó más de 2.500 millones de frutas y hortalizas y granos frescos provenientes del Perú, que representa un incremento del 8.7% respecto al año anterior, y con eso posiciona al Perú como tercer proveedor más importante de alimentos frescos en los Estados Unidos. Ahora, también sabemos el tema que hay actualmente con la ley agraria. ¿Esto podría afectar esa proyección, ese crecimiento? Mira, va a afectar en parte, va a afectar a aquellos cultivos que son muy intensivos en mano de obra. Por ejemplo, el de los arándanos es un cultivo que necesita mucha mano de obra y que con los costos que le han subido probablemente disminuya. Pero no va a afectar tanto a otros porque ahí hay una gran ventaja, ¿no? El Perú tiene una ventaja que es inigualable en muchos casos, que es una ventana de tiempo, una ventana climática que se abre antes que la mayoría de mercados del mundo y que para algunos otros productos cierra más tarde. Entonces tiene algunas semanas de capacidad productiva que hacen que sus productos siempre sean muy apreciados. Va a afectar, pero no va a hacerle un daño definitivo, ¿no? Va a hacer que se arregle un poco la composición de los cultivos. Bueno, otro de los temas que se están hablando mucho es que muchos de los trabajos, si no millones de trabajos, van a ser también reemplazados por tecnología, automatización, digitalización de los procesos.
¿Cómo crees que esto podría influir en el caso del Perú? ¿Está preparado también el tema del el talento digital en el Perú para poder responder a esta situación? ¿Esto va a afectar el crecimiento y la proyección que tiene el Perú para recuperarse económicamente? Mira, va a afectar de todas maneras. El Perú no es uno de los países que está mejor preparado en temas de todo el mundo digital. Sus redes de Internet son todavía bastante lentas, pero por otro lado, digamos, el hecho de que mucho todavía del trabajo peruano es un trabajo de tipo físico, manual, ¿no? Es entre la gente que realmente puede hacer un trabajo de distancia, un trabajo de ese tipo es entre 25 y 30% de la población, cuando el promedio de la región es un poco más de 40%. Entonces, eso afecta un poco menos, pero sin duda en el Perú y en el mundo va a haber mucha más trabajo de digital que antes, ¿no? Y eso más bien sí va a tener consecuencias en algunas industrias, por ejemplo, la industria de oficinas, ¿no? Que es una de las industrias, pero en el mundo y en Estados Unidos más, que todavía tiene problemas graves, ¿no? En el caso de Perú y en el caso específicamente Lima, sí puede empezar a generar problemas. Sí, no está preparado completamente el Perú, pero tampoco es que su composición de labor, como le digo, sea altamente digitalizable, ¿no? Claro. Y bueno, tenemos también algo que estábamos mencionando en el programa, era que el Perú está entrando también en una temporada electoral, ¿no? ¿Esto podía afectar también las proyecciones que se tienen actualmente de crecimiento? Sí, mire, lo que sucede es que hay una temporada electoral que tiene asustados en general. Bueno, y en el Perú estamos asustados cada 5 años porque cada vez desaparecen los partidos. Entonces, son casi, en todos los casos, casi todos son proyectos caudillistas y puede salir cualquiera, ¿no? Entonces, pero eso asusta mucho al mediano y gran empresario en el Perú. Digamos que de alguna manera está mirando un poco más, con más detalle para ver si invierte o no. Pero para la gran mayoría del país, para ese 75% que es informal, etcétera, los análisis que nosotros hacemos como empresa de investigación es que la verdad el tema político les preocupa menos que, en muchos casos, menos que el del fútbol, ¿no? Orlando, usted en una entrevista dijo lo siguiente: la informalidad es una tabla de salvación para la gente. Me gustaría, bueno, justamente que toca el tema de la informalidad y que creo que Perú es uno de los países con más informalidad, ¿no?, de América Latina. Me gustaría que nos pueda desarrollar y explicar un poquito a qué se debe la frase esa. Sí, mire, no, es que lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver la informalidad desde la óptica de los países desarrollados, ¿no? Yo he sido profesor en Canadá durante 10 años y he estudiado la informalidad allá y en otros lados. Y la idea que se tiene allá y en el mundo un poco es que la informalidad es gente que se sale voluntariamente del sistema formal para engañarlo, ¿no? Para aprovecharse de esa situación. Y la realidad es que en nuestros países, en los países en desarrollo, el caso de Perú, más que ha crecido mucho solo en los últimos años, la informalidad es algo a lo que la gente no ha podido acceder, la formalidad es algo que la gente no ha podido acceder. Por lo tanto, ha tenido que procurarse sus propios ingresos sin la presencia del Estado y a veces contra el Estado. Entonces, no es que el informal sea alguien que se ha escapado para huir, ¿no?, del sistema, sino que no ha podido entrar al sistema. Pero ahora, los mismos gobiernos no le dieron la oportunidad. No les dieron la oportunidad y muchas veces hasta se opusieron a ellos, ¿no? Entonces, cuando tú les pones demasiados reglamentos, demasiadas exigencias a alguien que está empezando, simplemente lo que va a decir es va a tomar un camino completamente diferente. Lo que no es interesante es la formalidad. O sea, la formalidad es la que no es sexy, no es que la informalidad atraiga a la gente. Por lo tanto, durante mucho tiempo ha sido una tabla de salvación
Si no hubiera habido informalidad, hubiéramos tenido no uno, sino 4 senderos luminosos en Perú. Pero eso no significa que está bien, ¿no? Porque la informalidad es como cuando llueve, uno pone unos palos, pone unas esteras, unas tablas, y se refugia y bueno, y consigue pasar la lluvia. Pero no puedes construir un segundo piso sobre una estera. Rolando, acá sí. acá en Argentina lo que pasa es justamente mucha gente se vuelve a la informalidad por las tantas trabas que le ponen, como bien dice usted, impuestos a pymes o pequeñas medianas empresas, como llamamos nosotros pymes, que no las dejan crecer. Que el Estado, el otro día estaba leyendo un informe que comprar un auto en la Argentina, el 55% de impuestos se los queda el fisco. Cuando en Estados Unidos uno compra un auto o un carro, como dicen ustedes, y el 7,5% se lo queda el fisco de impuestos. Imagínense, acá el gobierno argentino, los gobiernos argentinos son opresores, o sea, te exprimen, y acá hay un dicho que dicen que uno empieza a pagar impuestos desde enero hasta julio. Esos son los impuestos que uno trabaja para pagar impuestos solamente para el Estado. Y desde julio hasta diciembre es la ganancia de lo que le queda a un trabajador independiente. Que creo que, no sé si en Perú pasa lo mismo, cuando usted dice, cuando le ponen trabas y demás, pasa lo mismo con impuestos o con trabas burocráticas que el mismo gobierno pone a las pequeñas y medianas empresas. No, exactamente lo mismo, ¿no? O sea, los gobiernos legislan como si la formalidad fuera la mayoría. Y en realidad, en el caso, no es ese el caso, ¿no? Y lo que hace es que la gente más bien sale. Con un añadido, Lionel, de que tú dices en Argentina la gente trabaja medio año para pagar al Estado, pero eso todavía sería adecuado, porque es probable que en Estados Unidos se trabaje más, pero recibes por lo menos la contraparte contra lo que diste, ¿no? Claro. En los casos nuestros, sobre todo mucha de la gente que vive en las periferias no recibe nada, ¿no? Pues si tuviera que pagar, no recibiría nada. Y Rolando, hay algo que no lo entiendo muy bien. En un informe de la consultora de ustedes dice que una de las cosas que más creció fueron las telecomunicaciones. ¿Y cómo, si crecen las telecomunicaciones, por qué en Perú es tan deficiente la fibra óptica o Internet? Bueno, porque todo es relativo, o sea, para lo que se tenía, el negocio de las comunicaciones creció mucho, se ha mejorado, o sea, no es que sea imposible trabajar, etcétera, pero sí hay mucho que hacer, sobre todo en el interior del país, ¿no? En el interior. Lima es relativamente, yo ahora estoy comunicado, yo no estoy ni siquiera en la ciudad de Lima, estoy a unos cuantos kilómetros fuera, en un pueblo, pero el problema es en el interior, en algunas zonas no urbanas, que es donde donde es el mayor déficit. Todo eso está mejorando, pero faltará mucho, ¿no? La pregunta justamente, quizás, o sea, no me expresé bien, es porque, un ejemplo, si sigue el COVID, si sigue la pandemia, las conexiones en las escuelas, ¿cómo se vería afectada? Si usted me dice en las periferias o en las ciudades del interior de Perú, ¿cómo garantizarían la conectividad para poder educar? Ese es un problema grave. Ahora, como de todas maneras se ha tratado de buscar algún tipo de salidas, en el caso de Perú, por ejemplo, se ha dado mucho educación a distancia a través de la radio y de la televisión. O sea, el sistema no solo estatal, sino privado, ha contribuido mucho y los niños en las zonas más pobres siguen los programas a través de la televisión y a través de radio. Entonces, es un sistema menos, quizás, no sé, del punto de vista educativo seguramente menos eficiente, pero que logra cubrir en parte la deficiencia del Internet, ¿no? Tal cual. Y para mí, la última, ¿cuáles serían las principales economías regionales que crecerían en el 2021 a su entender? Bueno, no hay, sin duda, la primera es Perú, que está creciendo como entre 9%. Luego de ahí viene un pelotón, Chile, Colombia,
Argentina entre 4.9, 5%, que son las más grandes, ¿no? De todas maneras son crecimientos importantes. Ahora, teniendo en cuenta esto de que Perú va a crecer 9%, pero el decrecimiento, por lo menos de la economía formal, de lo que se mide, ¿no? Porque lo que no se mide es distinto, ha sido 12%. O sea, el decrecimiento más grande en el 2020 de toda la región ha sido el peruano. Y ahora el rebote también será el más grande. O sea, la resiliencia es grande, ¿no? Claro. Y habría que ver también cuáles van a ser los resultados y qué impacto va a tener en las proyecciones el nuevo cierre que se viene en los próximos días, ¿verdad? Empieza este domingo, sí, es un nuevo cierre de 15 días, una nueva, son nuevas disposiciones en las cuales sobre todo la zona de Lima, que es el 40% del PBI del Perú, se pone en una cuarentena bastante rígida. Aunque debo decir que es rígida para los individuos, pero para la economía, salvo los servicios, digamos, como restaurantes, etcétera, sí hay bastantes facilidades para seguir produciendo, ¿no? Bueno, eso es una buena noticia porque Argentina hizo todo lo contrario y la verdad que fue un desastre, realmente les digo. O sea, hay un montón de pymes, empresas que han cerrado para siempre. Se puso una cuarentena tan dura y hoy veía una tabla que publicaron ustedes con la consultora y Argentina está en el puesto número 12 cuando Perú tenían un montón de casos, pero quedó en el puesto número 18. O sea, como que no se entiende. O sea, se hizo una cuarentena o confinamiento, como decimos acá, muy duro, pero lamentablemente hay un montón de casos y encima hay un montón de gente desempleada y hay un montón de empresas quebradas. A mi entender, cuando quiebra una empresa en cualquier país del mundo, es un fracaso rotundo para tanto, no solamente para el gobierno de turno, sino para un país. Sí, y en eso debemos decir también, reconocer, Lionel, que en el caso peruano y también en toda la región, no lo tengo duda, el sector privado ha sido un gran agente de alivio a los momentos de cuarentena. O sea, en casi todos los países el gobierno les ha dicho, bueno, yo voy a ayudar a los más pobres, pero los que tienen empleo son sus empresas las que les siguen pagando por un tiempo, por ejemplo. Y en el caso peruano nosotros lo estudiamos y lo que dieron las empresas solamente durante los primeros 100 días en contribución directa, medida, fue más o menos 4 veces lo que, comparando con el PBI de Estados Unidos, dieron las empresas norteamericanas a su país. Y yo no dudo de que las empresas argentinas y todo eso también han hecho lo mismo y no se está reconociendo ese aporte, ¿no? Creo que sí. Quiero agregar unos datos que nos compartió la consultora Arellano. Las principales economías regionales que crecerán más rápido en el 2021 según la CEPAL es número 1 Perú con 9%, le sigue Panamá con 5.5%, Bolivia 5.1%, cuarto Chile, Colombia y República Dominicana con 5%, le sigue Argentina en el quinto puesto con 4.9%, Honduras con 4.5% y Uruguay con 4%. Perú bastante alto en comparación a los que le siguen en la región. Es una muy buena noticia para el Perú y que esperemos salga airoso de esta segunda ola que está atravesando. Ojalá para todos, ¿no? Es una cosa que inesperada en el mundo, así que no sabemos qué puede pasar, pero hay que mirarlo con optimismo. Claro que sí. Muchas gracias, Rolando, por permitirnos estos minutos para poder conversar contigo y escuchar tus perspectivas. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rolando.